Disonancias. Ideas para elegir. La palabra escrita en la radio. Muy buenas tardes, amables radioescuchas, y de nueva cuenta por segunda ocasión, amables televidentes. El día de hoy, como todos los jueves a esta hora, el doctor Ricardo Nava y su servidor Raúl Jiménez Guillén, presentamos a ustedes esto que hemos llamado Palabras para Elegir, el programa Disonancias, que tiene como propósito el construir o el compartir de alguna manera ideas personales, profesionales, tanto del doctor Nava como de su servidor, y que buscan producir una disonancia, es decir, frente a la corriente cotidiana de la opinión, de la información, pues nosotros partimos de tener una visión que permita contrastar y en ese sentido generar una opinión, una toma de decisión o cuando menos un comentario en usted. Así que de nueva cuenta, Ricardo, estamos acá. Gracias, muy buenas tardes, Radio Escuchas televidentes. Es un gusto compartir una vez más con nuestro Jiménez Guillén. Ahora, como siempre, agradecemos este espacio ahora en radio y televisión que nos brinda la Coordinación de Radio, Televisión y Cinematografía del Gobierno del Estado. Y el día de hoy queremos tocar un tema que desde nuestra perspectiva nos parece que resulta trascendente para todos los tlaxcaltecas. Nosotros partimos de definir la política como la acción cotidiana que debemos tener o tenemos todos los ciudadanos. Y en ese sentido, todo lo que ocurre finalmente nos involucra, nos afecta y por lógica consecuencia nos determina el participar o el no participar significa dejar la decisión en manos de otros. En los últimos días se han realizado 2 reuniones entre el gabinete estatal y el gobernador electo, lo cual constituye de alguna manera una nueva forma de entender lo que ocurre, esto que pasa entre un gobierno que termina y un gobierno que inicia y que formalmente se le conoce como el proceso de entrega-recepción. Y señalo que es de llamar la atención por una razón. Casi todos los actos de entrega-recepción de los gobiernos de la alternancia, es decir, desde que iniciamos el siglo XXI, han sido traumáticos y han sido traumáticos por toda una serie de consideraciones. Y la primera consideración es que entregar una administración pública a otra, casi siempre ha ocurrido que el gobierno en turno considera, trabaja para ello, con la idea de entregarle a un gobierno afín, a un sucesor, diríamos, que sea más o menos del mismo grupo, del mismo equipo. Sin embargo, si nosotros recordamos lo que pasa entre el 1998, cuando termina José Antonio Álvarez Lima y accede al poder con las siglas del PRD, Alfonso Sánchez Anaya, pues no se produce un gran problema y hay una razón. Me parece que en términos de la política y de la política administración había una visión bastante profesional. Sin embargo, cuando se da el tránsito entre Alfonso Sánchez Anaya y Héctor Ortiz, sí se genera un efecto traumático, se produce, diríamos, una herida en razón de que el PRD y Alfonso, y lógicamente todo el equipo cercano, sobre todo a el gobernador, habían considerado la posibilidad de que la sucesión quedara en manos de Mari Carmen Ramírez, lo que no sucedió. Por lógica consecuencia tenían que entregar a
el PAN. Y luego hay una situación muy similar cuando el PAN pierde y le tiene que entregar al PRI. Ahí se genera una idea que había venido planteándose a nivel federal de la creación de los libros blancos y que estaba preparado todo lo de los libros blancos. Sin embargo, cuando nosotros escuchamos las primeras declaraciones de los funcionarios públicos, entre otros, recuerdo muy claramente a Ricardo García, en el que señalaban que finalmente no habían dejado absolutamente nada. Y esto tiene que ver con una práctica que ha sido muy común, en la cultura política de la administración pública. Más adelante haremos una diferenciación entre este asunto de la política y la administración pública, pero de alguna manera una de las prácticas comunes en los procesos de entrega-recepción es que el que se iba se llevaba todo. Y había una lógica en esa actuación que tenía que ver de no dejar huellas donde pudieran encontrar colas que pisar. Y por el otro lado, el que llegaba, pues tenía que partir de cero. Y ese partir de cero hacía que cada 6 años, en el caso del país, cada 6 años en el caso de los estados y cada 3 años en los municipios o en los ayuntamientos, se tenía que inventar el gobierno, se tenía que inventar la administración pública. Y en ese sentido, me parece que hoy este hecho que ha informado, yo lo leí inicialmente en el Twitter de Marco Mena, el del gobernador electo, que se estaba reuniendo con el gabinete. Hay 2 twitters, continúan las reuniones y habrá reuniones con cada una de ellas. Y esto me parece que resulta sumamente interesante. ¿Por qué? Porque si bien quien es candidato y accede al Poder Ejecutivo, pues no tiene un conocimiento de todo lo realizado, de todo lo actuado, también de todos los desafíos que el gobierno tiene. Y en ese sentido me parece que el hecho de que se reúna le permite, por una parte, recibir la información de cómo está el conjunto de la administración, de qué es lo que se ha hecho, qué es lo que se ha logrado, pero también cuáles son los desafíos que se tienen. Ahora, a mí me parece que esta práctica, que yo la conocí inicialmente cuando la empezó a hacer el gobernador actual, de reunirse con el gabinete, esto que luego denominan reuniones con el gabinete y con el gabinete ampliado, y que en algún momento, no sé de quién fue la idea, pero me pareció en su momento que fue una buena idea, el hecho de que cuando se reuniera, no se reuniera solo con el gabinete y el gabinete ampliado, sino se reuniera con la estructura directiva de cada una de las secretarías, con el propósito de que cada director le informara, 1, de qué es lo que hacía, 2, cuáles eran los logros que tenía, y 3, cuáles eran los retos a los que tenía que dar cuenta. Y en ese sentido esto permitía también al gobernador conocer el trabajo de toda la administración y no, diríamos, dejarle a todos la tarea, suponiendo que la hacen bien o mal, pero que la hacen. Y en este caso, esta práctica, el hecho de que hoy se realice con el gobernador electo y el gobernador que concluye, me parece una buena práctica, porque de alguna manera el proceso de entrega-recepción, como señalaba hace un momento, no tendrá un efecto traumático para nadie. Ricardo. Bueno, en sí el tema es muy importante. Creo que uno de los pasos que se han dado derivado de la transición que ha vivido el país es también avanzar en materia de los procesos de entrega-recepción. Como bien ha descrito el maestro Raúl, el problema fundamental es que en la cultura política de un régimen autoritario no había esas posibilidades. En realidad no había entrega-recepción, y esto generaba que no hubiera continuidad en los planes, que no hubiera continuidad en los proyectos, que no hubiera continuidad en los programas, en las acciones de aquellos casos exitosos.
porque no todo había sido fracaso, realmente hubo experiencias positivas, sin embargo se diluían independientemente que vinieran de un solo partido político, porque esto fue afianzado, fue enquistado en la época donde el PRI prácticamente tenía el control de todas las gubernaturas, de todas las presidencias municipales y desde luego la presidencia de la República. Entonces no era una práctica común y finalmente quien llegaba pues, trataba de reinventar o reinventaba prácticamente el gobierno en sus diferentes escalas. Esto era común y tenía un efecto negativo para el desarrollo del país, porque finalmente teníamos que volver a construir proyectos. Entonces, esto afortunadamente fue modificándose. No ha sido sencillo por varias razones. Una de ellas ha sido el efecto de la propia alternancia, como ya se ha señalado, donde también el que un partido político distinto al que gobernaba era el que finalmente obtenía el poder y iba a tener la posibilidad de gobernar, pues generaba muchas tensiones entre los que se iban y entre los que llegaban. Y también se tenía que meter otra variable que era la famosísima variable del año de Hidalgo, ¿no? Que también era muy común que en el último año los burócratas, los que estaban finalmente en el gobierno, no hacían lo debido y finalmente buscaban amasar fortunas. Esto era algo muy común, ¿no? Dejar algo era en contra de los cánones de un régimen autoritario. Esto se fue modificando también hasta llegar a dos cosas que me parecen a mí sustanciales. Una, la formación de los grupos de transición, que en efecto van a tener una participación muy importante, que son un equipo de especialistas que acompañan a los gobernadores electos o a los presidentes municipales electos, que precisamente lo que buscan es reunirse para ver el estado que guarda la entidad o el municipio o a nivel federal. Segundo, que también ya hay una ley de entrega-recepción, ya hay una normatividad, ya hay una exigencia, ya hay una obligación del que sale de entregar. ¿Y qué tiene que entregar? Pues todo lo que no es privado, todo lo que es público, todo lo que son los recursos disponibles, los recursos que estén programados, las obras públicas que se hayan hecho, las obras públicas que se hayan quedado inconclusas, todo aquello que sea parte del gobierno, todos aquellos recursos que de alguna manera pueden ser auditados. ¿Esto tiene efectos positivos? Sí, que le garantiza al ciudadano que pueda tener la claridad, la certeza de que no vamos a empezar de cero. Eso me parece importante, que haya la ley, que la puedan cumplir, que tampoco ha sido tarea fácil, porque incluso ha habido épocas en otras experiencias donde aunque haya la ley, no significa necesariamente que se cumpla al pie de la letra. Y bueno, hemos encontrado experiencias donde quedan saqueados los ayuntamientos, quedan saqueados los gobiernos de los estados, quedan saqueados incluso la presidencia de la República misma. Entonces, esto, a pesar de que ha habido esfuerzos importantes en materia de la entrega-recepción. Entonces ya está normalizado, ya es parte de una ley, ya se tiene que aplicar, es una obligación de los que salen y también es una obligación de los que reciben de efectivamente checar qué es lo que están recibiendo. Porque esa era otra de las situaciones que se presentaban. Cuando no hay certeza ni de unos ni de otros, pues no tienen claridad exactamente por dónde empezar. Y esto me parece grave cuando de por sí los recursos públicos son escasos. Entonces esto habría que darle ese matiz para entender la importancia de que ocurran este tipo de reuniones. Lo que ha planteado el gobernador electo de reunirse con el gabinete y el gabinete ampliado y con reunirse con los subordinados y los que operan finalmente, me parece que es positivo, porque también nos ocurría que quien realmente se reunía era el titular, pero el titular, debemos entender que es eso, el titular es el que ejecuta y no necesariamente conoce los pormenores, los detalles de los programas, las acciones y exactamente en qué estamos. Entonces, qué bueno que se están uniendo, ojalá que eso sirva para que la transición sea exitosa y que para que a partir del 1 de enero tengamos un gobernador que ya tenga efectivamente el estado que guarda la entidad y que tenga ya claridad sobre lo que va a empezar a hacer. Obviamente esto se va a tener que acompañar más adelante de la entrega del plan de desarrollo del Estado, pero finalmente ya se puede desde ahora tener mucha más claridad. Eso me parece positivo. La otra es que el incluir la opinión de los subordinados es sano en el sentido de lo que siempre se ha querido implementar, que no siempre ha cuajado, que es el famoso servicio profesional de carrera. Y esto también ha sido tema de discusión, no únicamente ahora, ha sido un tema permanente en el asunto de la burocracia, porque también nos pasaba que casi siempre llegaba uno nuevo y automáticamente todos los que estaban se iban, ¿no? Y bueno, seguramente habrá muchos que se tienen que ir porque así debe ser, pero otros tenían ya una capacitación enorme, tenían ya una experiencia en el ramo, tenían una experiencia en el sector, que es experiencia acumulada que no se puede desaprovechar. Es dejar ir las capacidades que se construyeron por 5, 6, 10 años.
Entonces, cuando plantea uno lo del servicio civil de carrera, eso también coadyuva para que los procesos de entrega y recepción sean mucho más claros y que le den certeza al ciudadano que los programas que van a implementarse o que están implementando pues van a tener continuidad. Por ejemplo, de repente decían los ciudadanos, con un nuevo gobierno, entonces ahora hay que esperar para ver si el programa se mantiene, para ver si no me sacan de la lista, para ver si ya modificaron el recurso. Eso no tendría por qué ocurrir. Y uno piensa, por ejemplo, en Estados Unidos, piensa en los Países Bajos, piensa en Europa, y hay programas que se mantienen independientemente de quién gane, ¿no? Independientemente sea azul, sea rojo, sea amarillo, sea morado. El asunto es que es un programa que va dirigido fundamentalmente a la ciudadanía, y la ciudadanía tiene el derecho de saber y tener certeza de qué va a ocurrir en los próximos años. Entonces, a mí me parece que en ese camino tendríamos que seguir y que el gobernador electo, pues, qué bueno que lo está haciendo y qué bueno que está permitiéndose escuchar los pormenores del gobierno, de qué está haciendo y cómo lo está haciendo, para que pueda tomar medidas de manera importante y no nos pase lo que también ocurría en muchas ocasiones, que el primer año era de aprendizaje, ¿no? Y pasaban todo el año aprendiendo a manejar el presupuesto y aprendiendo a manejar los programas y analizando si sí, si no, y finalmente es un año que no tiene el ciudadano que pagar. Finalmente uno piensa y espera que desde que el primer día que toma posesión ya esté perfectamente claro qué es lo que va a hacer. Efectivamente, yo creo que has tocado un tema que apuntabas en mi primera intervención, de esta diferencia entre la política y la administración pública. Y eso me parece que pocas veces se visualiza. De alguna manera, cuando nosotros vemos el asunto de que el gobierno tiene dos componentes en términos de los personajes, aquellos que vienen de la política, es decir, los electos o los designados por quien es electo, y aquellos que trabajan en ello, que es la administración pública. Y en ese sentido, una de las cosas que a veces olvidamos es que finalmente cuando se van a las campañas, cuando compiten los candidatos y cuando se plantee también el plan de desarrollo, que no es más que la traducción de estas ideas, pues de alguna manera en términos de política pública esas son las intenciones de un candidato, de un partido político, de una opción que se le presenta a la ciudadanía. El asunto es cómo se traducen esas intenciones en resultados. Y cuando nosotros decimos cómo se traducen las intenciones en resultados, estamos diciendo en servicios públicos. Y a eso, esa traducción de la intención política al resultado político, pasa por la administración pública. Eso que Max Weber, en términos de racionalidad, le denominó burocracia, que se ha degenerado mucho el concepto, se ha denostado mucho el concepto, pero que finalmente es esta racionalidad en términos de la administración del Estado. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre efectivamente es lo que señala el doctor Ricardo Nava. Bueno, la política ha perdido un gran prestigio, está por los suelos, la percepción de la ciudadanía, y esta, diríamos, baja aprobación que el ciudadano tiene de la política también se le aplica a la administración pública de manera automática. Y en ese sentido, sin embargo, ocurre un fenómeno que es muy común en la práctica política de todos los partidos, cuando menos hasta ahora. Casi nadie impulsa el servicio civil de carrera que le daría estabilidad a los programas, a las políticas públicas, por una razón. Casi toda la clase política ve en la administración pública, en la burocracia, una bolsa de trabajo. Y es común que una vez que ganan un puesto, un presidente de comunidad, un presidente municipal, un gobernador, un diputado, el presidente de la República, normalmente llegan nuevos funcionarios porque son los militantes, los simpatizantes, los que cooperaron o colaboraron en la campaña, y luego entonces se hace un equipo que desplaza al anterior que pertenecía al
funcionario que estaba anteriormente. Y esto se da sucesivamente, no solo en términos de las personas, sino también en términos de los partidos políticos. Es muy común que casi siempre se da este dicho que se haga mi voluntad en los bueyes de mi compadre, porque cuando un partido político está en el poder, los que no están le dicen que debería demandarse profesionalidad, servicio civil de carrera, compromiso, pero cuando llegan automáticamente no impulsan un servicio civil de carrera. Esta es una diferencia, como tú lo planteabas, con países como los Estados Unidos, que bueno, no importa si gane Hillary o Trump, el asunto es que la administración tiene una gran permanencia. El día de ayer por la mañana tenía una reunión con un grupo de adultos mayores, una población muy, muy vulnerable, y lo que me planteaban, su mayor angustia era si van a seguir los programas del gobierno del Estado. Es decir, realmente la preocupación de la población frente a un cambio no es quién llega o quién se va, sino si los programas se van a mantener, porque en este caso de los adultos mayores, pues su experiencia de vida muestra que el paso de un gobierno a otro, sea aún del mismo signo, o sea, de signos diferentes, normalmente modifican los programas, modifican la gente, modifican los requisitos, y eso les hace que queden en un limbo durante efectivamente los primeros 6 meses o un año. Luego entonces, de alguna manera, tenemos que pensar que esta acción, lo primero que tendría que dejar claro es que es esa la estructura que ha implementado, que implementa y que es la responsable de traducir la intención política en resultados públicos. Hacía un ejercicio el día de ayer con un amigo que sufrió un percance y le decía de primera intención a la institución que lo atendió, que una institución pública, le digo, ¿cuál es tu opinión de la burocracia, del gobierno, de la institución a donde fuiste? No, pues tardan mucho tiempo, no lo atienden a uno, nada más están perdiendo el tiempo. Y luego le dije, oye, en el accidente que tuviste, ¿qué opinión te da el servicio que te dieron? Oye, no, muy bueno, fíjate que a mí me atendieron rápido, entiendo que había más gente con mayor gravedad y a mí... Y yo le decía, fíjate cómo el ciudadano, en términos de cultura cívica, somos muy pobres. ¿Por qué? Porque actuamos y enjuiciamos a eso que llamamos gobierno en términos de una percepción construida, en tanto que en la práctica cotidiana nuestra percepción es distinta. Hasta ahí. Sí, otro comentario. Gran parte de esta percepción tiene que ver con la inmediatez, ¿no? Si te resolvieron el problema, entonces es un buen gobierno; si te dieron largas, es un mal gobierno. Pero lo que está detrás de eso es la hechura del programa, ¿no? La forma en que eficaz o eficientemente resuelves un asunto de carácter público. Entonces pasa mucho en el asunto de la seguridad social. En el IMSS, por ejemplo, es muy común que esto ocurra, ¿no? Sales enojado si no te atendieron, sales muy contento si te canalizaron para medicina interna. Pero regresando al punto, yo sí creo que el asunto de servicios civiles de carrera se tiene que apuntalar. Yo creo que tiene que ser algo que el nuevo gobernador tendría que ir incentivando, porque finalmente eso nos da tranquilidad al ciudadano como tal. Y eso creo que es bueno no únicamente para en este caso Marco Antonio Mena, sino también para cualquier ciudadano de a pie que espera que haya continuidad en varias cosas, que espera que los programas puedan ser exitosos y que se sigan aumentando. Entonces yo creo que se puede uno ir a dormir tranquilo si sabe que la entrega de recepción fue idónea, si fue correcta, si fue adecuada, porque eso le da tranquilidad en todos los sentidos a las personas. Obviamente que ya se ha integrado un nuevo elemento a este análisis que tiene que ver con la designación de los funcionarios, ¿no? También ahí hay una historia que nos ha acompañado. Básicamente los primeros lugares estaban ubicados por la gente cercana al gobernador. Eso pasó en la época del régimen autoritario, ¿no? Que traías todo tu séquito, traías a tus grupos de los leales, ¿no? Que siempre estaban allí, y que más que pensar en la capacidad para enfrentar un problema determinado, estaba en la lealtad que le ofrecía al que finalmente iba a gobernar. Esto tuvo también una cantidad enorme de lastres, de fracasos,
porque a veces se ubicaban a personas que no tenían el perfil, no tenían la experiencia, no tenían las habilidades que de repente se necesitan para ciertas áreas estratégicas. Y esto obviamente que también ha ido modificándose, no al paso que uno quisiera. Uno entiende que los nuevos gobernantes buscan tener gente leal a su alrededor, eso es una práctica común, yo creo que es necesaria, pero sí hay que cuidar un poco que estas personas se ubiquen en lugares donde realmente su capacidad pueda ser bien aprovechada. Y esto me parece que de repente no ocurre. Entonces hay que pensar en esta parte que implica la designación de un funcionario con capacidad profesional, con experiencia política, porque también se agrega esta parte que el funcionario, los titulares de las dependencias, en gran parte hacen trabajo político, ¿no? Y el trabajo político no quiere decir necesariamente que sea militante o que sea para favorecer a un partido político como tal, sino que están en el punto de las negociaciones, en el punto de los acuerdos, en el punto de resolver los conflictos que se presentan derivados de la agenda pública. Eso lo hace un político. Entonces, y eso finalmente puede ser positivo, siempre y cuando vaya acompañando de esta capacidad de experiencia sobre el ramo, porque de repente puedes poner a alguien que no sabe de una área, aunque sea muy bueno, pero realmente no está aportando, y esto pues se puede convertir en un asunto de ineficiencia y de un mal manejo de recursos públicos, que el concepto de manejo de recursos públicos no quiere decir necesariamente desviación de estos, no quiere decir que te lo lleves a tu bolsillo, quiere decir que puede ser también que no se apliquen de manera correcta, ¿no? Que estén destinados, que estén asignados, pero que finalmente no están impactando en lo que se supone tendrían que impactar. Y ahí creo que tendríamos que tener un elemento que yo confío en que en estas reuniones que se están llevando a cabo esté presente, que es la evaluación de las políticas que se estén implementando o que se hayan implementado. Porque finalmente uno puede medir en función de resultados si vale la pena continuidad en algo o no. Si no hay esta evaluación, entonces seguiremos haciendo lo mismo que los demás gobiernos, que finalmente creen, suponen, especulan, pero no tienen en la mano el resultado de, ¿no? Ponemos el caso del dato de generación de empleos. ¿Quién está al frente? ¿Qué hizo? ¿Cuántos empleos se generaron? ¿Qué tanto promovió? O sea, sí hay indicadores que te pueden decir si se cumplió o no la expectativa. Y eso puede determinar quién se queda o quién no se queda, que es algo que incluso ya hemos dialogado con el actual gobernador. En alguna ocasión le planteamos ese escenario de que cómo veía el asunto de la continuidad en los funcionarios. Y mi planteamiento para mí era muy sencillo, pues evaluemos, veamos resultados, y en función de eso se puede tomar decisiones, pero no se pueden tomar decisiones únicamente con opiniones superficiales. Entonces, que se reúnan, que vean, que evalúen, que envíen resultados, siempre va a ser positivo. Y eso, bueno, habría que ponerlo en el punto de discusión permanente ahorita en estos últimos meses que le quedan al gobernador que se va y al gobernador que entra, ¿no? Efectivamente, bueno, solo para recordar, hoy no estamos solo en radio, que es lo común de nuestra disonancia en los días jueves. De la semana pasada y nos pasamos a televisión, y además, pues el sistema de radio y de televisión también se transmite por la vía de Facebook. Así que un saludo a todos aquellos que nos estén viendo, que nos estén escuchando y que estén interactuando en las redes sociales. Y efectivamente, solo para retomar el tema, estamos comentando la disonancia del día de hoy, tiene que ver con estas reuniones que está teniendo el gobernador electo, el gobernador en funciones, con la estructura de gobierno que le permite de alguna manera tener una idea, construir una imagen de lo que es la acción de gobierno en este momento. Y en ese sentido estábamos señalando, junto con el doctor Ricardo Nava, algunos elementos de juicio que nos ha dejado la práctica política durante tantos años. Y eso me lleva a mí a señalar que de alguna manera entre la ciudadanía, por ejemplo, y la burocracia, no entre la ciudadanía y la política, sino entre la ciudadanía y la administración pública, que lo quiero diferenciar, hay una relación muy neurótica. Es decir, la rechazo y la quiero. Es decir, todo mundo, y sobre todo la clase política, el ciudadano de a pie, critica que el dinero, los líderes de las organizaciones sociales critican que el dinero de los programas se queda en la burocracia y no llega a las personas, que la obesidad del aparato hace que sea más el gasto ahí que lo que realmente
se entregue como beneficio. Sin embargo, diríamos, frente a esta crítica, ocurre un fenómeno que hoy usted y yo observamos, y si no, póngale atención. Tras el presidente de comunidad, el presidente municipal, el diputado, el gobernador, se encuentra mucha gente atrás que, criticando la estructura burocrática y la administración pública, está con el discurso: no habrá una chambita para mí, no habrá una chambita para mi sobrino, no habrá una para mi hijo. Es decir, la estructura de la administración pública tiene tal peso que efectivamente esta relación, hay un rechazo por lo que esto significa, sin embargo, yo quiero estar ahí, porque se ha convertido en una fuente de trabajo sumamente importante en el caso de Tlaxcala. Solo por poner un dato, no encontré el dato exacto, lo busqué en varias bases de datos y no tuve, si alguien tiene el dato exacto se lo agradecería, pero cuando menos si tenemos en cuenta que 91,000 personas están en el IMSS, es decir, tienen trabajo decente, y solo por tomar un dato de referencia, en la Secretaría de Educación Pública da que hay alrededor de 19,000 docentes solo en el sector público. Eso quiere decir que estamos hablando entre el poder legislativo, el poder judicial, el poder ejecutivo, las delegaciones, pues más o menos de alrededor de 40,000 empleos, es decir, la mitad de los que están en el sector privado están en el sector público. Y eso significa, si planteamos que el número de integrantes de una familia son de 4, pues estamos hablando de alrededor de 200,000 tlaxcaltecas que están ligados a eso que rechazamos, que le llamamos burocracia. En ese sentido, resulta sumamente importante observar que esta visión tiene que ver con el papel también que juegan quienes son designados al frente de las instituciones, porque a veces se piensa o se buscan líderes como héroes. Sí lo va a poder hacer, como si la llegada de un individuo fuera Superman o el llanero solitario, y va a lograr transformar la educación sin tomar en cuenta a los maestros, a los directores, a los trabajadores, o en el caso de salubridad, sin tomar en cuenta a los médicos, las enfermeras, los laboratoristas, etcétera, etcétera. A veces se buscan funcionarios como eso, como héroes, y no como aquellos que puedan tener la flexibilidad, el conocimiento, la experiencia para provocar la innovación en razón de poder transformar esa intención en resultado de servicio público para la población. Y esto ocurre por una razón, y la razón fundamental es que aún los puestos de primer nivel en la burocracia son considerados como una estación de paso en el ámbito político. Es decir, yo estoy ahí mientras me preparo para brincar a otra posición, sobre todo de representación política. Y esto lo podemos ver con muchos funcionarios. Ahora, en ese sentido, esto determina que gran parte de los funcionarios, o pocos funcionarios realmente, diseñen proyectos de desarrollo, no solo dentro del plan de desarrollo institucional, solo lo tomen como referencia, pero no diseñen proyectos específicos de desarrollo para la institución que dirigen. Segundo, lógicamente no se conviertan en los representantes personales de esa institución. Y tercero, no gestionen recursos en todos los sentidos financieros humanos que permita realmente que esa institución cumpla la función, la misión para la que fue creada. Muchas instituciones finalmente lo que construyen alrededor de esos héroes son equipos efectivamente de adoradores, es decir, un núcleo que se queda muy en el centro y no toma en cuenta a realmente quienes hacen la talacha, y se provoca una diferenciación
entre la administración de primer nivel y, diríamos, quienes hacen la talacha de manera cotidiana y que ya tienen una gran experiencia. Y en ese sentido me parece que este proceso tiene que conducirnos también a provocar algunos de estos cambios que permita tener gentes, yo diría, que tengan solo una agenda, el servicio público. Porque de otra manera, cuando los secretarios, los coordinadores, los directores, los rectores tienen su agenda personal, tienen su agenda familiar, tienen su agenda de grupo, pues les queda muy poco tiempo para cumplir la agenda institucional y de gobierno de la dependencia en las que son designados. Pues eso es un tema muy importante, dedicarse exclusivamente a una actividad, porque eso te permite tener claro tu misión, tu visión, tus acciones, tus programas, tus proyectos, y no te dispersas, ¿no? El que muchos amos atiende, pues con alguno queda mal, y esto generalmente ocurre, ¿no? Cuando estás pensando en que a partir de que hoy tomas posición, qué es lo que sigue, ¿no? Que estás pensando en qué tipo de cargo puedes ocupar, pues tu sentido del servicio público pues se ve totalmente trastocado, pierdes la direccionalidad y pierdes lo que pudiese articular un proyecto de desarrollo positivo en cualquiera de las instituciones en las que te puedas colocar, ¿no? Eso pasa en muchos aspectos. Y esto es derivado de que el propio sistema político mexicano lo favoreció, lo permitió. La idea era cómo ir escalando posiciones, ¿no? Cómo ir buscando ahora estar como delegado, luego estar como secretario, luego estar como diputado, luego estar como senador, luego regresar como diputado, luego regresar como secretario. O sea, esta idea de que el servicio público era un espacio para brincar a otros espacios de poder y mantenerte en lo que históricamente se conoció como vivir del presupuesto, ¿no? Entonces, lo importante es vivir en el presupuesto, lo importante es poder obtener prebendas, poder obtener recursos que te permitan mantener el estilo de vida al que ya te acostumbraste a estar. Entonces, esto pues obviamente limita al funcionario, ¿no? Porque está pensando en todo menos en lo que realmente le fue invitado. Y esto tiene un costo también al interior de las instituciones, porque no únicamente es llevar la agenda personal, sino llevarte a la institución a tu agenda personal. Y eso es algo muy común, que tú estés en algún puesto y entonces la institución camina hacia tus intereses para lo que tú esperas obtener. Y la institución no puede moverse así. No puede ser que uno esté pensando en eso, ¿no? Tienes que pensar que estás ahí porque estás cumpliendo una función, que tiene claro un objetivo y que es la forma en que estás contribuyendo a un gobierno, sea estatal, sea municipal, sea de comunidad, etcétera. Entonces, esto también se deriva mucho de las expectativas que la gente tiene de la función pública. ¿Por qué ocurre tanto esto? En gran medida tiene que ver con lo que ya usted comentaba, que tiene que ver con los recursos públicos que se derivan del puesto. Entonces la gente piensa, supone, cree, tiene la esperanza de que llegando al puesto, pues entonces va a obtener mucho dinero y entonces va a poder comprar lo que no pudo comprar cuando no lo tenía, y piensas que el servicio público es exactamente un asunto de generar patrimonio, ¿no? Más que de generar servicio. Yo lo he discutido en otros espacios donde hemos podido constatar que el asunto de la experiencia que se genera en las instituciones y que se genera en el servidor público no es un asunto estrictamente de dinero, es de servicio como tal, ¿no? Uno puede ver que hay gente, por ejemplo, en los sistemas de los bomberos, y la gente no está ahí por el asunto del dinero, está el asunto por el servicio como tal, ¿no? Arriesgando tu vida permanentemente, no pensando en que si lo hago bien voy a tener un bono, no pensando que si lo hago bien voy a tener un aumento salarial, no estás pensando en que si hay claridad en el salario y si hay claridad en el servicio y si hay claridad en el objetivo, yo puedo mantenerme aquí el tiempo que sea necesario. Y que además, si sé que voy a ser evaluado y que la evaluación permanente va a permitir continuidad, pues eso también me va a dar certeza. Pero pasa todo lo contrario. En México la experiencia es totalmente distinta. Ven al servicio público como un asunto estrictamente de pesos y centavos. Y esto obviamente tiene un efecto directo en el asunto de las instituciones. Yo creo que tendríamos que pensar, incluso plantear, que los que lleguen a asumir el puesto en enero estén pensando en el asunto del servicio público, ¿no? Que su agenda, como bien decía, sea la agenda de Tlaxcala, sea la agenda del desarrollo, sea la agenda del bienestar,
Y bueno, lo otro podrá ser acompañante, ¿no? Tener un buen salario, tener un buen estilo de vida, pero que no te muevas de lo que realmente se supone que te articula, que es el asunto de un mayor bienestar para el Estado de Tlaxcala. Yo creo que teniendo funcionarios de ese tipo, que no pierdan el sentido de direccionalidad, que tengan clarísimo cuál es lo que los une, pues seguramente podemos encontrar buenas cuentas, si no, pues pasará como en otros gobiernos, ¿no? Ahora estamos viviendo la experiencia catastrófica, por ejemplo, de Veracruz, ¿no? Donde evidentemente la agenda personal del ahora gobernador con licencia, pues no era la del desarrollo de Veracruz. Hay muchos elementos que muestran claramente que había un sentido totalmente distinto y que muchos de sus funcionarios que lo acompañaron iban en la misma línea, no en la agenda del desarrollo de Veracruz, sino en la agenda personal, a la cual también había propiciado el gobernador con licencia. Y se nota claramente cómo permea, ¿no? Si no hay una claridad de la cabeza, abajo pasa exactamente lo mismo. Dispersión e intereses personales, y hoy lo podemos ver en Sonora, lo podemos ver en Veracruz, lo podemos ver en varios estados, donde el tema tiene que ver precisamente con esta idea que ya no es vigente, pero que los gobernadores o algunos gobernadores siguen manteniendo, de que lo público es igual a privado, ¿no? De que lo público es necesariamente patrimonio, que lo público es necesariamente nepotismo, que lo público es necesariamente discrecionalidad, dispendio, uso de los recursos como si fueran tuyos. Esto no puede mantenerse. Y uno supondría que quien aspire, quien tenga el privilegio de estar al frente de las instituciones en el próximo gobierno, pues lo tenga claro que ya no es ese país el que queremos, ya no es ese Estado que queremos. Queremos a alguien que sirva al Estado de Tlaxcala y que pues ponga todas sus canastas, todos sus huevos en una canasta que tiene que ver con el desarrollo de una entidad, ¿no? Eso es innegable, y una de las cosas es efectivamente la experiencia en términos de la cultura política nos muestra que efectivamente el gobierno, es decir, no la política, sino de manera particular la administración pública, era vista como una fuente de tránsito para el enriquecimiento. Es decir, y me parece que has tocado el tema muy actual de lo que está ocurriendo en Veracruz, cómo una vez que están en la administración pública, construyen toda una estructura para esquilmar y hacer transitar la propiedad pública, la riqueza pública, en propiedad privada y en riqueza privada. Era muy común que casi siempre después de cada sexenio en términos presidenciales dijéramos o reconociéramos o estableciéramos o señaláramos la existencia o el surgimiento de los nuevos ricos. Es decir, cada sexenio nos dejaba nuevos ricos, y esto no era ni es privativo de quienes están en la administración pública, también quienes están en el sector privado. Es decir, hay una mezcla ahí, hay una confabulación muy permanente entre una gran parte del sector privado y del sector público, por ejemplo, en las obras públicas, en las proveedurías, en toda una serie de elementos que se convierten en la fuente principal para hacer este tránsito de lo público y convertirlo en riqueza privada. Ahora, innegablemente en este sentido, a mí me parece que tiene que cambiar la concepción de la administración pública, profesionalizándola, pero también no solo profesionalizándole en el nivel que ya es profesional y que pocas veces reconocemos. Platicaba hace algún tiempo con algunos trabajadores del 7 de mayo y decían, siempre que hay un cambio de gobierno, el jefe llega y no sabe nada. Y entonces nos pregunta y le tenemos que enseñar. Y luego cuando ya más o menos aprendió, nos pone a disposición porque llegan ya sus amigos. Es decir, a mí me parece que tampoco hay que dejar de reconocer que en el ámbito de la administración pública, los niveles intermedios desarrollan una gran experiencia, un gran conocimiento, un gran dominio que debe ser de alguna manera aprovechado para efectivamente
poder implementar las políticas públicas, porque si no, de otra manera, tenemos el ejemplo en algunos casos de que el diseño de una excelente política pública, en el momento en que busca implementarse, se termina porque los encargados de operarlo, que es lo que algunos autores señalan, la burocracia del nivel de la calle, ni lo comparte, ni lo conoce, ni siquiera fue tomada en cuenta, ni fue capacitada, y por lo tanto, pues lo que se interpreta se hace, lo que se cree se hace, se juega mucho al asunto del teléfono descompuesto. Pero a mí me parece que esta reunión, si bien solo llega hasta el segundo nivel, me parece que resulta importante porque incluye a mucha gente que tiene experiencia, pero quienes se hagan cargo deberán tener en cuenta que hay mucho más experiencia en cada una de las dependencias de esto que yo señalo es una relación muy neurótica. Somos nosotros mismos a veces, son nuestros familiares los que trabajan en la burocracia, los que están ahí, ¿sí? Entonces, o son maestros, o son secretarias, o son contadores que están en las distintas dependencias. Y luego entonces, pues esta relación me parece que tendría que ser mucho más amable, así como a veces dicen, hay que hacer policías de barrio, tendríamos que pensar que la ciudadanía también tendría que ver a la burocracia, a la administración pública mucho más cercana a ella, y no solo cuando tiene un servicio público exitoso, ¿sí? A mí me parece que si reunimos el servicio público exitoso de una persona, de otra persona, de otra persona, nos permite ver que se cumple la tarea del gobierno. Ahora, esto me lleva a que parte de la traducción de la intención en el resultado pasa por la administración pública, que hoy está teniendo un regreso a la responsabilidad del Estado vía la gobernanza por una razón. El resultado de privatizar los servicios, de terciarizar los servicios, es decir, de privatizar el agua potable, la recolección de basura, toda una serie de el alumbrado público, pues la verdad es que no han sido muy exitosos en nuestro país, y menos, por ejemplo, en el municipio de Tlaxcala o en Tlaxcala. Y esto hace que la responsabilidad puede ser mucho más cercana cuando encontramos que quienes lo hacen pues son la misma gente, los mismos ciudadanos, los mismos tlaxcaltecas que vivimos y que existimos en Tlaxcala. Hay dos casos extremos que pueden ayudar a esta explicación. Los dos son anécdotas más o menos cercanas. Una es, vas a sacar tu licencia, y ahora en Tlaxcala está ocurriendo, que en realidad es un trabajo muy automatizado. Muy rápido. Muy rápido. Realmente, en caso mío, fui a hacer mi trámite, estuve 15 minutos, entre que me sacaron la foto, entre que pagué el servicio, entre que me la entregan. Fue un proceso realmente rápido. Y otra persona fue a sacar una licencia y el tiempo fue mucho más amplio, porque ahí no había claridad en cuanto al horario de cerrar la caja del pago del servicio. Un día fue, llegó a la 1:40, le dijeron, ya no se puede usted pagar porque se cierra a las 2, y faltaban todavía 20 minutos. Otro día regresó a la 1 y le dijeron, no, es que se cierra a la 1:15, ¿no? Y entonces tuvo que tomar la decisión de hablar con el encargado del área para decirle, oiga, pues entonces, ¿cuál es el horario, ¿no? Y en automático el director de esa área da la indicación de que pues le cobren y que le saquen su licencia. Y en automático también los subordinados voltean a verlo como diciendo, ¿seguro que vas a hacer eso? Porque estás violentando el proceso de horario, ¿no? Pero esto nos dice varias cosas. Una, que cuando tenemos claramente un desarrollo de un proceso, de un procedimiento en la administración pública, eso te hace más eficiente. Si depende de la discrecionalidad con la que el director tome las decisiones, estamos en un problema. Y ese es un asunto que la administración pública debe tener muy claro. Y esto lo analizaron los que han estudiado la política pública, que era un problema elemental, cómo dejar a un lado la visión personal
discrecional del dueño del negocio, ¿no? Cuando en realidad hay procesos y procedimientos que se establecen y que tienen que ser por norma. Eso es lo que tiene que hacerse, punto. No hay que intervenir, uno no tiene que intervenir, finalmente dejar que el proceso corra y asegurarnos que sea de manera eficiente. Esos son casos que ocurren en el ámbito de la administración pública y que tienen que ver con el capacidad, con el liderazgo y con el directivo en funciones. Que sepa que hay procesos. No va a llegar a inventar un proceso salvo que ese proceso esté demostrado que es fallido. Porque entonces ahí sí tendrá que generar una forma de proponer una cosa distinta. Por otra parte, el asunto de la administración pública queda marcado, por ejemplo, con la visita de un funcionario norteamericano que estuvo aquí hace unos días en el país y se entrevistó con el secretario de Gobernación, con algunos funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y él dijo algo que realmente nos debería tener muy, muy tranquilos. Dijo, independientemente que llegue Hillary o que llegue Trump, nuestra relación con México será una relación cordial, respetaremos lo que ya tenemos y construiremos hacia adelante. Eso fue lo que dijo. ¿Por qué? ¿Y por qué puede decir eso él? No es Obama, no es Hillary, no es Trump. Es porque detrás de esto hay toda una administración pública que sabe que hay procesos que no se van a deteriorar. Nuestra relación con Estados Unidos seguirá siendo como ha sido hasta ahora. Podrá ser muy buena, podrá ser muy mala, pero no va a dejar de ser. Y eso te lo genera la administración pública. Te lo genera una política de Estado donde se reconoce que independientemente de, si uno analiza, por ejemplo, qué pasa con los republicanos y qué pasa con los demócratas, a la hora de la elección podrán estar unos a favor, unos en contra, pero después de la jornada electoral y después de saber quién obtuvo el triunfo, automáticamente todo el mundo a trabajar. Y uno puede checar el servicio civil de carrera de la Casa Blanca, puede checar el asunto de la diplomacia norteamericana. Entonces es una cosa que está perfectamente normalizada y que le da mucha certidumbre a los gobiernos y a los países. Y eso es algo que tiene que ver necesariamente con el asunto de la administración pública, con el asunto de quiénes están al frente o quiénes pueden estar al frente y cómo logran entender esto que estoy comentando. Eso sería realmente muy bueno, ¿no? Desgraciadamente, como lo habíamos comentado hace rato, a veces lo llevan a su agenda personal y ahí se deteriora todo. Efectivamente, una de las cosas que tiene que modificarse también tiene que ver con el cambio de la decisión vertical a la decisión horizontal en la relación entre la administración pública y el ciudadano. También. Y eso, innegablemente, si no se hace, diríamos, cada vez los problemas serán mayores porque hay muchos actores públicos entre la ciudadanía. Pues hasta ahí nuestra disonancia del día de hoy. Agradecemos a la televisión, a la radio, a Facebook y sobre todo a usted, amable radioescucha, el compartir esta disonancia con el doctor Ricardo Nava y su servidor Raúl Jiménez Guillén. Muy buenas tardes y feliz fin de semana. Disonancias. Ideas para elegir. La palabra escrita en la radio.